Son las 10:07 y a mí siempre me pone muy, muy feliz recibir a Nona Fernández en el semáforo. Llevamos un buen tiempo haciendo esto. Sí, Nona Fernández, ¿cómo sí. estás tú? Bien, Anton, muy bien. Muy feliz de estar acá con todas nuestras radioescuchas y contigo, por supuesto. Sí, además que lo que me encanta, Nona, es que tú eres tan productiva que siempre tengo muchas razones para hablar contigo. Libros, obras de teatro. Y en este caso es un cruce entre eso, ¿no? Sí. ¿Cómo recordar la sed? Se llama este ensayo, este artefacto, podríamos decirlo Sí, también, absolutamente. que Sí. de hecho tuvo una lectura performática ayer y antes de ayer en el Teatro La Memoria. Exacto. Y que bueno, fue publicado con muchísima dedicación y cariño por Historiográfica, que le ponen mucha dedicación y Sí, cariño. una tremenda editorial, una pequeñita, una editorial, pero tremenda editorial. Sí, Sí, además el artefacto está hermoso, el libro sí, está sí, muy, quedó muy, perfecto, muy sí. bonito. Ahora, para mí fue muy lindo, Nona, recibir el libro porque fue como, yo conozco esta historia. Ah, sí, pues, de veras, cuánto, claro, claro que sí. Y de hecho tenemos el proyecto asociado, ahí también yo puse el código QR como para que quien quiera tener acceso a otro, bueno, después lo voy a explicar un poco Sí, mejor, vamos. pero es como un enredo de proyectos, de historias, de todo este libro. Claro, hace varios meses atrás, Nona Fernández junto a Francisco Medina se me acercaron para contarme, bueno, primero fue el Pancho, que se me acercó para Sí, contarme que estaba con esta investigación respecto a qué pasó con los escombros de la moneda bombardeada. Y él tenía exactamente. algunas pistas respecto a dónde podrían estar. Y claro, eso lanzó una pregunta que me pareció súper interesante y que después conversamos los tres sobre, yo en ese momento era la presidenta del directorio del Centro Cultural La Moneda, por eso estaba en esa Conversábamos de esos conversación. escombros, claro. Sobre, claro, pensar en la moneda fantasmal. Y además uno se le olvida, a mí se me había olvidado porque era muy chica, que la moneda estuvo inhabitada durante 8 años. Claro, claro. Estuvo primero completamente botada por un rato y luego comenzó la remodelación, pero estuvo años expuesta así tal cual como quedó. Y hay una cosa interesantísima sobre esos años que la gente no se acuerda. Obviamente tú no te acuerdas, yo tampoco, éramos chicas. No, Claro. tú no estabas, no sé No, si yo nací en estabas. 78, Claro, entonces, imagínate, no claro, estaba. nací en esa época con la moneda Pero en la fantasmal. investigación preguntando cómo era el centro con la moneda ahí bombardeada, la mayoría de la gente, o yo te diría toda la gente a la que acudimos a preguntarle, no se acuerda. No se acuerda. Eso es bonito porque es una memoria completamente traumatizada al respecto, ¿no? Es una imagen que no queremos, que era muy complicada de poder contextualizar en el corazón de la capital, ¿no? Ujú, Una moneda hecha, discúlpenme el lenguaje, pero hecha mierda, ujú. ahí. Bueno, y ese proyecto Exhumar la Memoria, así se llama, que ahora todavía tiene una exposición que está en este momento en el Centro Cultural La Moneda, se establece bajo esa pregunta: ¿qué pasó con los escombros de la moneda bombardeada? Con ese primer, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? También pensar las consecuencias de ese primer crimen de la dictadura, ¿no? Ese crimen fundacional, que es un crimen simbólico, porque hay que decir que nadie murió en la moneda. A ver, no, Murieron 2 pero personas, se suicidaron. pero no a causa de ese bombardeo. Exactamente, era un bombardeo que más bien intentaba simbólicamente hacer algo, ¿no? Y sin duda que lo hizo, ¿no? La foto de la moneda bombardeada es un icono que nos persigue pesadillescamente, no solamente a nosotras como chilenas, sino que a nivel latinoamericano y mundial. Es un icono del horror, de la destrucción y de la antidemocracia, ¿no? Sí, ahora lo que me parece que es muy lindo del libro, ¿no? Que está disponible ahí en librerías, Cómo recordar la sed, es que es un libro que está lleno de preguntas. Y de hecho me acordaba de Preguntas Frecuentes, que Sí, también fue este cruce literario teatral, ¿cierto? También fue una especie de artefacto que escribiste durante exacto. pandemia y que a mí me parece que es tremendo el ejercicio de un libro en donde hay información, aquí hay investigaciones, evidente, tú cuentas Mm. cosas que pasaron, pero también hay sobre todo muchas preguntas que son muy removedoras y que el libro, siendo un ensayo muy acotado, abre, ¿no? O sea, es como el texto es muy acotado, pero sus ecos son muy potentes para quien lo lea.
Claro, este libro, a ver, contando un poco el porqué de este libro aparece, o más bien este libro, esta reflexión aparece a partir de una invitación que tuve de la Feria del Libro de Buenos Aires. Este año Santiago fue la ciudad invitada, no recuerdo si fue en abril o mayo, honestamente, y se me invitó a hacer una ponencia al respecto. Y claro, este texto metaboliza todas las ideas que estaban circulando en ese momento, que tenían que ver con una conmemoración inminente, con un extraño escenario para esa conmemoración de los 50 años, con todo el negacionismo que está en alza hasta el día de hoy, y con todo el retroceso que habíamos tenido, que estamos teniendo en relación a la historia y la memoria de ese momento histórico, ¿no?, que conmemoramos. Y frente a eso, claro, la gran reflexión que yo he hecho es el fracaso completo en relación a contar nuestra memoria. O sea, fracasamos en términos de cómo lo hemos hecho contándolo. ¿Por qué? Porque no hemos pregnado, porque no hemos conmovido, porque a estas alturas todavía hay gente que piensa que fue necesario, que no fue tan importante, que había que hacerlo. Como que le bajamos la sintonía, el volumen a la imagen. Y esta reflexión, por supuesto, la hago desde la creación, ¿no? Desde ese ámbito, que es el ámbito que me compete. Porque tenemos que seguir recordando, lo sabemos, pero ¿cómo lo hacemos? Si ya constatamos que no hemos hecho todos los intentos y no nos ha resultado, ¿cómo lo hacemos ahora? No constatar un fracaso no con un espíritu derrotista, sino que todo lo contrario, como un gran desafío, hacer la autocrítica. Hay que seguir haciéndolo. ¿Cómo lo hacemos? Porque tenemos mucho que hacer al respecto. Y las preguntas lanzan justamente ese desafío. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se cuenta? ¿Hay una manera de contarla? ¿Cómo la organizamos? La historia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? No hay ninguna respuesta en el libro. No hay respuesta. No. Pero además me parece que en tu caso, Nona, es muy consistente que esas preguntas las instales tú, porque yo te escuchaba y pensaba en el Liceo de Niñas, pensaba en el taller, que son obras teatrales que están situadas a partir del contexto de la dictadura, ¿cierto? Y qué pasa después, y en tus libros, o sea, todos tus libros de una u otra manera hablan de la memoria desde distintos lugares, ¿cierto? Y eso tenía un eco, que es súper interesante. Entonces, claro, es curioso, ¿cierto?, hablar de fracaso. Y lo entiendo perfectamente porque uno dice, bueno, luego ahí tenemos los resultados de las votaciones, ¿no? Claro, claro. Y el negacionismo, etcétera. Pero por otro lado, pareciera que también hay una urgencia, y de hecho tú tuiteaste durante septiembre, y para mí fue muy importante porque me hizo mucho sentido. Tú dijiste, bueno, esta conmemoración la estamos armando entre todos, desde un podcast, una exhibición, un libro, una obra de teatro, o sea, es como todos estamos haciendo eco, y en el caso tu voz está haciendo eco no solamente en Chile, esto vino de esta ponencia en Buenos Aires, tus libros han sido traducidos y premiados en distintos países del mundo. ¿Cómo sientes que también hay como, al mismo tiempo que esta resistencia, esta urgencia de ir por la memoria? No, creo que mira, ayer me hicieron en estas dos presentaciones del libro y performance que hicimos en la memoria, me hicieron una pregunta súper interesante que nunca me la había planteado y que tiene que ver con lo que tú dices. Y alguien me decía, ¿será que a partir de los años, ahora que ya eres una autora que ya tiene una obra, que ha trabajado el tema, se vuelve más urgente el relato? Y nunca lo había pensado así. Y claro que sí, se vuelve completamente urgente seguir reflexionando y de manera rápida y concreta, ¿no? Yo incluso respondí ayer que antes yo me demoraba mucho en procesar los libros, y un libro así probablemente yo no lo habría sacado, porque responde a un pensamiento muy de un momento, ¿no? Pero sin embargo, constatando también qué es lo que ocurre con las reflexiones del momento, que empiezan a formar parte de la memoria, y como lo sabemos, la memoria siempre, constantemente, diariamente está en disputa. No es malo dejar nuestras reflexiones de la época, del momento urgente, reflexiones torpes muchas veces, porque no vemos nada, vemos lo poco que vemos, pero dejarlas ahí constatando que eso estábamos pensando, para que no nos digan después que no lo estábamos pensando, o que no estaba ocurriendo, o que no importaba mucho. O que no sepamos cómo llegamos a donde llegamos. Exactamente, que no tengamos esas herramientas, que queden esas pistas, esos pequeños escombros también del momento histórico. Y por supuesto que hay urgencia. Si bien la urgencia,
tú lo dices, claro, yo tengo una obra que ha sido, que está dando vuelta, que tiene una llegada, sin duda que sí. Sin embargo, me lo planteo tal cual como te lo digo. No es suficiente, no ha sido suficiente. Tenemos que extender nuestros límites, tenemos que dejar de hablarnos hacia nosotras mismas, tenemos que ampliar, tenemos que buscar otra forma. Si bien yo te digo, desde el primer libro que yo escribí, la gran pregunta era esa, la pregunta de la forma, cómo hacer para llegar a otras lectoras, a otros lectores, actualizar también los temas, sacarlos, para mí siempre era importante eso, sacarlos de la solemnidad, de la victimización, cargarlos de actualidad, ¿no? Y esa ha sido mi investigación, mezclarlos con humor, con nuevas tecnologías, hibridar el teatro con la literatura. O sea, he bloqueado todo lo que he podido. Y creo que todavía falta, ¿no? Sí, Y sí. ese desafío, por supuesto, yo lo lanzo a quienes creamos y a quienes nos interesa el tema, sin duda, ¿no? Claro, para contagiar ese interés también. Y Exactamente. dejar imágenes. Te escuchaba, Nani, y me acordaba. En enero sale el libro este del Cuestión de Gustos de las entrevistas a escritoras, que son, Fantástico. bueno, la gente lo va a saber. Seleccionamos 20 entrevistas del Cuestión de Gustos Pandémicos, en donde entrevisté a Sí. muchas escritoras mujeres, entre ellas Nona Fernández, por supuesto, desde Cecilia Vicuña, Diamela Altit, Elvira Hernández, Rosa Betty Muñoz, esta Nona, esta Lina Meruane. De verdad, el grupo es No, es bien exquisito. interesante, sí. Yo estoy muy, muy orgullosa de eso. Va a salir en enero y no me acuerdo si fuiste tú o fue la Lina, que cuando yo les mandé las entrevistas para que la revisaran antes de que la pudiéramos mandar a diseñar y luego a imprimir, que ahí está el libro ahora. Una de ustedes me dijo que las entrevistas fueron el 2020, y por lo tanto hablamos mucho de la revuelta, hablamos mucho del Claro, proceso constituyente, hablamos mucho de pandemia, ¿no? claro. Y era como teníamos tanta esperanza. Así como ese momento. Yo me acuerdo cuando estaba editando las entrevistas, pensaba, esto lo dejo, lo saco. Es importante que quede huella de cómo nos sentíamos, Por de qué estábamos supuesto, pensando. por supuesto que es importante, claro que es importante. Yo siempre pongo el ejemplo, no es para acercarme a ese lugar, ni compararme ni nada, ni comparar lo que hacemos, porque creo que estamos todavía lejos de eso, pero siempre pienso en la batalla de Chile. Ujú. Lo importante que fue ese registro que Patricio Guzmán hizo sin entender bien al comienzo lo que estaba haciendo, Sí. pero es un registro, es el espíritu, es un escaneo de la época, es la imagen de un dron que está ahí dando vuelta. En el libro que tú estás hablando, que son esas entrevistas, estaba eso, estaba el espíritu de un momento, por lo menos de un sector, ¿cierto? Claro. Y ahora probablemente me pasó cuando lo leí, nos dio risa, nos dio ternura, Sí. pero es muy lindo que eso quede. Y eso me pasó en algunas entrevistas que dimos también en esa época, que al releerlas y al plantearme las entrevistadoras lo mismo que tú, ¿qué hacemos con esto? No, esto queda. Esto queda. A mí no me avergüenza haber tenido esperanza, todo lo contrario. No me avergüenza, es parte del proceso, ¿no? Y está muy bien que quede ahí, está Además, muy qué bien. fuerte decir, hacerse la pregunta, ¿debería avergonzarme tener Exacto, esperanza? exacto, Wow, sí, pero no, pero es muy fuerte. es ¿cómo vamos a censurar esas ganas que tenemos todavía y que en algún momento pensamos que podían tener un curso institucionalizado, claro, de hacer un cambio sustancial, ¿no? Yo sigo pensando que los cambios son posibles, que van a venir, que los procesos históricos son largos, que no son cortoplacistas como estamos acostumbradas, ¿no? Y que estamos en eso, pero en ese momento pensábamos que estaba al alcance de la mano, ¿no? Ujú. Y bueno, Y está bien también está muy bien que quede, que quede ese sí. camino. Bueno, ustedes lo podrán Y leer a son partir. aprendizajes también, porque quedan ahí, porque si nos vuelve a pasar, entendemos también que hay que cuidarse, que hay que pensarlo bien, que el entusiasmo no nos puede también cegar, Claro. que yo creo que algo de eso nos pasó a muchas, ¿no? Sí, bueno, y eso también vinculado con este libro hermoso, Cómo recordar la sed, que además qué cosa más hermosa ese título. Precioso. Chris Marker, Chris Sans Marker. Soleil. Sí, Sí. cómo recordar la sed. Y claro, y también la pregunta por los fragmentos, ¿no? que Sí. aparecen aquí. Y es un libro, además por eso hablo del libro artefacto, porque tiene muchas fotos. Y es un libro que tiene una parte ensayística y una parte que es bastante poética, que tiene que ver con las preguntas también. Luego, considerando de dónde viene este libro, que fue una ponencia, ¿no? Y que Ujú. luego ahora ha tenido su expresión performativa los últimos 2 días en el Teatro de la Memoria, que uno podría decir, bueno, se supone que se cierra ahí, pero luego en teatro uno nunca sabe dónde se cierran las cosas. Y también este libro, ¿no? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara con la circulación de estas preguntas? A mí me gustaría que fuera una invitación a la reflexión
reflexión de la cual yo te estaba hablando, ¿no? Sobre todo a quienes nos interesa la historia, a quienes nos interesa la memoria, a quienes nos interesa seguir adelante, por supuesto, en la reflexión del tema, ¿cómo abrimos nuevos caminos, ¿no? Para poder seguir recordando, porque sabemos, desgraciadamente, 50 años después de ese crimen simbólico que constituyó el bombardeo a La Moneda, sabemos que esos escombros, desgraciadamente, aún nos están hablando. Todavía hay muchas preguntas que no les hemos hecho. De hecho, no sabemos dónde están. ¿Dónde está el cuerpo de La Moneda bombardeada? No lo sabemos. Ni siquiera nos lo habíamos preguntado. Y no nos hemos preguntado qué significa también. Exactamente. Y yo creo que, claro, lo conversábamos ayer, hemos tenido mucho trabajo pensando dónde están los cuerpos, qué pasó con esas vidas, y es muy importante, ese sigue siendo todavía la prioridad. Pero ya 50 años después hay otras cosas que podemos analizar y pensar simbólicamente. Por ejemplo, el crimen a La Moneda. Claro. Ese crimen patrimonial del cual nadie se ha hecho cargo hasta el día de hoy. Hay que decirlo, el Estado de Chile, responsable de ese crimen patrimonial contra sí mismo, exactamente, no se ha hecho responsable simbólicamente, que sería, este año habría sido hermoso haber tomado simbólicamente esa responsabilidad. Evidentemente que el Estado de este momento no es responsable de lo que ocurrió en ese momento, pero es el Estado de Chile. Sí, ¿no? Y además que es un hecho inédito a nivel mundial. Exactamente. Creo que solamente la Casa Rosada también fue bombardeada por su propio ejército, digamos. Creo que fue su armada, bueno, no lo tengo muy claro, pero y no existen otros palacios del mundo. Si existen, deben existirlos, yo no soy la gran historiadora, pero son muy pocos, probablemente contados con los dedos de una mano. No, y además la figura, ¿no? Y además hoy día especialmente, pensando en la Casa Rosada y en La Moneda, es como interesante preguntarse qué le hizo a nuestra mirada de la democracia. Ese golpe, ¿no? Esa violencia sobre el edificio. Esa imagen. Bueno, vamos a seguir hablando sobre eso, Nona Fernández, en otras conversaciones. Gracias por venir, querida. No, gracias a ti, Anto, y a todas y todos. Bueno, ya saben, pueden conseguir Cómo recordar la sed de Nona Fernández. Esta librería historiográfica es la editorial. ¿Y puedo pasar un aviso? Por favor. También el día sábado vamos a estar en la que leo Forestal, a las 6 de la tarde, conversando también con Mario, que es el librero, gran librería, y además firmando libros, por supuesto, Cómo recordar la sed, y el libro que usted quiera traer, yo se lo firmo, conversamos, ¿no? Estupendo. ¿Y eso va a ser ahí en la que leo, que está junto? En la que leo Forestal, al frente del Teatro El Puente, Plaza Italia, al frente de la Fuente, como usted quiera llamarle. ¿A qué hora? Exactamente, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, ¿no?